Bienvenidos al comienzo de una nueva semana acá en Agenda Económica PM en CNN Chile. Y partimos hablando de ISAPRES, no por el tema que hemos venido desarrollando, que es el aumento en los precios de los planes. Quizás muchos de ustedes ya recibieron las cartas de adecuación, pero eso no es el tema que nos convoca hoy, sino que las palabras que en exclusiva dio la ministra de Salud este domingo en Tolerancia Cero, donde dio a entender que en el plan del gobierno, aparte de que haya un plan universal, que eso es algo que ya se sabía desde la campaña, es que las ISAPRES pasen a ser un seguro complementario de salud como ya hay hoy en el mercado. Quiero partir invitándolos a que vean lo que dijo entonces la ministra de Salud ayer en Tolerancia Cero. Nosotros tuvimos una conversación con las ISAPRES, con la Asociación de ISAPRES, y nosotros creemos que en ese camino también tenemos que ir conversando y que hay los seguros de salud, así visto como están ahora, lo más probable que transiten a seguros complementarios. Y ese tránsito también tiene que ser un tránsito y un camino paulatino. Eso, ministra, para que la gente lo entienda, significa que cuando el sistema esté operativo y en régimen, la cotización va a ir a este sistema universal público, y si alguien quiere tener un seguro adicional de lo que hoy día se conoce como ISAPRE, va a tener que pagar aparte un seguro adicional. ¿Eso es? Claro, vamos a tener esos seguros complementarios. Pero yo quiero decir algo, Quiero decir que eso hay que compasarlo con la constituyente. O sea que no hay ni una posibilidad de que nosotros hagamos un diseño fino si no leemos lo que salga de la constituyente. Por supuesto que estas palabras que dio la ministra de Salud tuvieron inmediatas reacciones y queremos analizar una de ellas junto al presidente de la Asociación de ISAPRES, Gonzalo Simón, a quien vemos en pantalla. Gonzalo, gracias por estar en la Agenda Económica. Hola Nicolás, muy buenas tardes. Muchas gracias por la posibilidad de conversar con ustedes y tu público. Gonzalo, yo me imagino que ya durante el día, incluso viendo el programa anoche, vio a la ministra y ahora la escuchó nuevamente en estas palabras que hemos seleccionado. ¿Qué le parece la observación que hace la ministra de que las ISAPRES eventualmente pasen a ser seguros complementarios? Mira, un primer comentario que creo que es importante. Nosotros efectivamente, tal como ella indicaba, tuvimos una reunión presencial con la ministra y en esa reunión nosotros destacamos la apertura de la ministra al diálogo, a conversar, a ver los procesos que tienen que venir de aquí en adelante. Y eso es una muy buena instancia para poder ir desarrollando de la mejor forma posible las ideas a futuro. Nosotros hoy día, la ISAPRE, somos partícipes de la seguridad social y nos gustaría también a futuro ser partícipes de la seguridad social. Y para ello incluso tenemos una propuesta de reforma, porque sí consideramos que el país requiere de una reforma en el sector salud importante y en ese sentido esperamos poder plantear en el futuro, a medida que se vaya aclarando más los temas en relación con la convención y con la información que se vaya recabando respecto del futuro del sector salud en el país. Pero respecto a lo que escuchábamos, de que eventualmente dejen de ser aseguradoras que tengan ingresos por el 7% que cotizamos la mayoría de los chilenos, los que eligen estar en ISAPRE en vez de estar en FONASA, ¿qué le parece que en vez de eso, eventualmente puedan pasar a ser seguros complementarios? Si eso es así, quiere decir que el efecto más importante tiene que ver con las personas, en el sentido de que hoy día el sector ISAPRE lo que da es atención a sobre 3 millones de personas que han elegido libremente participar de las ISAPRES y que ellos han optado por dedicar su 7% a las ISAPRES más algunos recursos adicionales, de tal manera de con eso tener a disposición la cobertura que a ellos les parece satisfactoria. Pensamos que en el futuro ojalá se puedan mantener opciones de ese mismo tipo, y por lo tanto eso es algo que hay que ir conversando a medida que el trabajo se vaya desarrollando. Cuando ustedes se juntaron con la ministra, ¿ella les esbozó esta idea? Sí, correcto. Efectivamente, la ministra nos esbozó la idea y nosotros le comentamos que efectivamente teníamos una
una propuesta también de reforma del sistema, y que en el momento en que el Ministerio lo definiera, se podría desarrollar y hacer un trabajo en conjunto de tal manera de ir buscando los mejores caminos para modificar y reformar el sector salud en el país. Pero a ustedes como empresas, porque son aseguradoras de salud, como empresas, ¿qué podría significar que dejaran de recibir este 7% que sigue siendo opcional por parte de los chilenos? Ya que, como dije, los chilenos pueden elegir entre FONASA o ISAPRE. Pero ¿qué pasaría si dejaran de recibir este 7% mensual y solamente recibieran lo que nuevamente y con mayor opción los chilenos puedan decir si es que quieren o no un seguro complementario? ¿Qué pasaría con el nivel de ingresos que ustedes tendrían y la sustentabilidad de las ISAPRES, que ya incluso hace mucho tiempo vienen diciendo que es muy frágil? Bueno, es muy difícil anticipar qué es lo que sucedería porque no se conoce exactamente cómo sería ese nuevo sistema, ese nuevo mecanismo de seguro complementario a futuro. Por ahora lo que se tiene es que se tiene una relación entre los cotizantes y los beneficiarios y la ISAPRE, y ellos están cotizando por alcanzar esta cobertura. Entonces, al modificarse el sistema, la pregunta es, si se va a modificar el sistema, ¿cuánto tiempo va a tomar? ¿Cómo se va a poner en práctica tal situación? ¿Qué posibilidades se le van a dar a las personas? De tal manera de poder de mantener la opción de poder seguir recibiendo la cobertura que hoy día tienen y poder con eso seguir atendiéndose en los prestadores que hoy día se atienden y que han sido de libre elección de ellos. ¿Usted cree que si se da este escenario que esbozaba la ministra, las personas van a tener que pagar extra si quieren estar en una ISAPRE? ¿Van a tener que pagar más que lo que pagan actualmente? Claro, pero eso no tiene que ver con un cambio en el contrato de salud, ni con los beneficios, ni con los accesos, porque no es un cambio de la ISAPRE. La ISAPRE le sigue manteniendo exactamente el beneficio, le sigue manteniendo el acceso a las mismas prestaciones, le sigue manteniendo el acceso a las coberturas, de tal manera de que pueda sostener el beneficio tal como lo ha venido recibiendo hasta el día de hoy. Y es el 7% el que la persona, si hubiera una modificación, se le solicita que entere en el sector público, eventual sector público que pueda hacer. Por lo tanto, en relación con la ISAPRE, la modificación, si es que la persona quiere sostener sus beneficios, no hay ningún cambio. Tiene que ver exclusivamente con el destino que se le estaría pidiendo si es que se hace una reforma en ese sentido de su 7%. Pero ahí habría un cambio importante porque está bien, las ISAPRES pueden ofrecer los mismos planes de cobertura, pero, por ejemplo, yo tendría que pagar extra, más que ese 7% para poder seguir en una ISAPRE. Como digo, va a depender de cómo se haga la modificación y el eventual cambio, si es que el camino sigue por esa vía, en el sentido de que vaya por la vía efectivamente del enterar el 7%. Pero eventualmente hay ciertas modificaciones en las coberturas, como las licencias médicas u otros beneficios, que sí serían de cargo del 7%, por lo tanto no necesariamente tiene que hacerse una modificación o tiene que impactar tan directamente en los costos de las personas, a pesar de que lo que uno debe esperar es que si desea mantener exactamente los mismos beneficios que tiene al día de hoy, efectivamente tiene que sustituir el 7% que estaría siendo enterado al sector público al pago de la ISAPRE. Haciendo simplemente un ejercicio teórico, uno entonces podría pensar que ya va a tener que pagar este 7% eventualmente a este plan universal, y puede ser que otro porcentaje similar para que tener el mismo plan que tenía antes de ISAPRE, es decir, estaríamos hablando de pagar 14% o 15%. Bueno, puede que no sea exactamente esas cifras, pero evidentemente que si se modifica el sistema y todas las personas quedan sujetas a enterar el 7% al sector público, tienen que efectivamente reembolsar una cantidad que sustituya parte o todo, dependiendo de las condiciones bajo las cuales se otorga el beneficio, para poder mantener la cobertura exactamente igual a como la tienen y disponen hoy día.
uno no puede tampoco teorizar respecto a cuántas personas pagarían extra por este seguro complementario que eventualmente podrían ser las ISAPRES. Lo que sí se puede decir es que si todas las personas pasan al sistema público, obviamente se puede producir una sobrecarga bastante grande. ¿Cómo ve al sector público absorbiendo las más de 3 millones de personas que ahora están en ISAPRE y que eventualmente pasarían todas al sistema público? Sí, Nicolás, tú tienes razón. Se producen simultáneamente dos cosas. Una es que esto tiene un efecto muy importante respecto del sector privado de salud, porque hoy día las ISAPRES son fundamentales en el financiamiento de ese sector privado de salud, dado que el 60% de los ingresos del sector privado prestador provienen de las ISAPRES, por lo tanto tendría un efecto muy importante. Y tengamos presente que la mitad de la población de Chile, no los 3 millones de personas que están en ISAPRES, sino que las personas que están en el FONASA también, entre el 40 y el 50% de las personas que están en el FONASA usan anualmente la atención en el sector privado. Por lo tanto, en realidad el efecto primero tiene que ver con la atención en el sector privado, que anualmente alrededor de la mitad de la población lo utiliza. Y segundo, lo que tú explicas en el sentido de que eventualmente, si todas las personas se trasladaran a atención al sector público, hoy día el sector público tiene problemas en cuanto a la oportunidad de atención y por lo tanto esto de alguna manera agravaría tal situación. ¿Y qué pasaría en el sector privado? Como usted lo menciona, obviamente una disminución fuerte de ingresos. ¿Eso qué significa? ¿Que el sector privado bajaría utilidades o simplemente habría algunas clínicas u centros que dejarían de poder ofrecer servicios porque los números no darían? Evidentemente que al disminuir los ingresos del sector privado prestador, lo que sucedería es que la capacidad que está hoy día disponible no podría ser sostenida, no sería exactamente igual a la que hoy día existe. La calidad que hoy día tiene el sector privado es muy difícil de sostener con una caída tan importante de los ingresos. Y por último, evidentemente, la incorporación futura de mejoras en el área de la medicina también de alguna manera se vería limitada al no contar el sector privado prestador con estos recursos que hoy día están siendo entregados y aportados a esa red. Gonzalo, ¿cómo usted vaticina el panorama para la ISAPRES también con lo que se ha conversado y se ha aprobado en algunas comisiones en la Convención Constitucional? También se ha aprobado ahí que haya un plan único de salud muy similar a lo que propone el gobierno desde su programa en la campaña. Sí, mira, aquí las palabras son importantes, Nicolás. Si efectivamente lo que hubiera en Chile fuera un plan único, la pregunta sería, ¿por qué ese plan único no puede ser entregado por entidades ya sea públicas o privadas bajo las mismas condiciones? El problema está en que por ahora lo que está mirando la Convención no es un plan único, lo que está mirando es un sistema único, en el sentido de que todas las personas deben ser partícipes de un sistema público de salud. Y ahí la situación es totalmente distinta, en el sentido de que lo que está postulando es que las personas, como decíamos antes, que hoy día eligieron libremente el sector privado, los 3 millones, sobre 3 millones de personas de ISAPRES, tendrían que irse al sistema público y el sistema público vería complicada su situación en cuanto a la atención de toda esta nueva población beneficiaria que tendría que hacerse cargo. Mi última pregunta, Gonzalo. ¿Las ISAPRES pueden seguir funcionando, por ejemplo, si fueran sin fines de lucro? Mira, el fin de lucro, bueno, lo primero que tiene que plantearse es si participan o no participan tanto los aseguradores privados como los prestadores privados en el nuevo sistema de seguridad social del país. Si la respuesta es sí, efectivamente que participen, empiezan a aparecer estas preguntas que tienen que ver con el lucro, la existencia de lucro o no la existencia de lucro. Y ahí la ministra lo dijo muy bien en el programa de tu canal el día de ayer, en el sentido de que había que tener en consideración la eficiencia. Y efectivamente, si uno lo mira desde el punto de vista de la eficiencia, lo importante es que los participantes estén entregando
la atención de salud con la mayor calidad, la mayor oportunidad que se pueda, con niveles de costos que sean totalmente atendibles. Y si eso se produce, la verdad es que el tema del lucro pasa a ser un tema mucho menos relevante en la discusión. Lo importante es a qué tipo de atención están accediendo las personas, a qué calidad de atención, a qué oportunidad de atención y eso a qué costo. Gonzalo Simón, presidente de la Asociación de ISAPRES, muchas gracias por estar en Agenda Económica. Muchas gracias, Nicolás, por la invitación y la posibilidad de conversar con ustedes durante estos minutos. Bueno, vamos a seguir analizando este tema, obviamente dependiendo de cómo evolucione. Hacemos la pausa y al regreso les contamos por qué la construcción puede tener un peor año 2022 de lo que se esperaba. Ya volvemos. Si el año pasado la construcción fue uno de los sectores que más creció, todo lo contrario está ocurriendo en 2022. De hecho, el gremio del sector estimó que la contracción de la inversión será aún mayor de lo que se anticipaba. Si en el inicio de este año se preveía como peor escenario que la inversión caería 1,9%, este lunes esa actualización fue de una caída de 3% en los montos a invertir. ¿Cuáles son las principales causas? El aumento de las tasas de interés, también mayores restricciones al crédito y algo que hemos desarrollado acá y que todos hemos conocido, fuerte alza en el precio de los materiales, que en el gremio estiman entre 26 y hasta 33% más respecto a un año atrás. Este último factor es el que ha generado que hoy 23 proyectos públicos vean en riesgo su continuidad. En este escenario, desde el gremio hicieron 6 propuestas para el sector y llamaron a que tanto el gobierno como la convención los tomen en cuenta. Es imposible al final del día resistir un alza de precio de los materiales un 30% anual. Es imposible. Entonces al final está la salud financiera de las empresas y en la contraparte la disminución dramática de la construcción de viviendas, especialmente las viviendas sociales. Y eso impacta en un país que necesita inversión. De manera que esas son las condiciones de borde. Nosotros estamos dispuestos a trabajar con el gobierno, siempre lo hemos dicho, le hemos deseado mucho éxito, pero hay una parte que no la podemos hacer nosotros. Este lunes, por primera vez desde que dejó su puesto, habló el ex subdirector del Servicio de Impuestos Internos, Fernando Barraza. Veamos las principales declaraciones que dio al Diario Financiero. ¿Qué es lo que dijo Barraza? Todo este mito de que el servicio poco menos que formó parte de una operación impunidad es absolutamente falso. Además, no hay ninguna evidencia. Aquí, obviamente, respondiendo a los eventuales cuestionamientos de por qué no se querellaba el Servicio de Impuestos Internos en el financiamiento irregular a la política. Sigue diciendo Barraza, querían que el servicio se querellara contra todos. Bueno, le puedo asegurar que, dado el comportamiento que existía con las boletas, la cantidad de querellados habría sido enorme. Finalmente, Barraza señala que hoy el Servicio de Impuestos Internos está mucho mejor preparado de lo que estaba en la reforma de 2014 para efectos de alcanzar ese objetivo en lo que corresponde al servicio. Este servicio ha ido generando músculo. Recordemos que Fernando Barraza siempre fue de la teoría de que el Servicio de Impuestos Internos, más que tanto querellarse, tenía que ir con el objetivo de recaudar más. Bueno, es parte de su forma de trabajo durante tantos años que estuvo al frente del Servicio de Impuestos Internos. Cambiamos de tema porque en medio de su primera gira internacional, el presidente Gabriel Boric hizo un llamado a que los empresarios argentinos inviertan en Chile. Y lo que queremos decirles es que en Argentina hay tremendas posibilidades, de que tenemos que mejorar nuestras relaciones. Chile con Argentina, Argentina es el segundo país con el cual tenemos mayor relación comercial en América Latina. Más de 5.000 millones de dólares, más de 125.000 puestos de trabajo generados por capitales chilenos acá en Argentina. Y no me cabe ninguna duda que puede ser más. Lo que queremos decirle a los empresarios argentinos es que en Chile las puertas están abiertas para invertir y no me cabe ninguna duda de que eso también va a ser recíproco acá en Argentina. Aquí el tema es que los capitales chilenos no están queriendo ir a invertir en Argentina. Y es más, están saliendo de allí. Si no, veamos el ejemplo de Falabella.
En la misma instancia, el presidente aseguró que quieren mejorar el intercambio en materia energética entre Chile y Argentina. Queremos tener intercambios en materia energética, de hecho por eso vinimos con nuestro ministro de Energía y colaborar recíprocamente. Yo creo que ahí, tanto con lo que sucede en el sur, nosotros estamos desarrollando el hidrógeno verde, por ejemplo, puede ser algo que eventualmente pueda servir. Queremos volver a situar a Chile en América Latina. Estamos hablando desde nuestro continente y por lo tanto nuestra prioridad son nuestros países hermanos. Cambiamos de tema porque es lunes y es día de innovación en agenda económica. Y les cuento que un estudio, a mí me sorprendió bastante y por eso lo desarrollamos, señala que no son los más jóvenes, por ejemplo de 20, 30 o 40, los mejores en innovación, sino que el estudio señala que los que más innovan y lo hacen mejor son los mayores de 60 años. El estudio y también las razones detrás con casos de innovadores de mayores de 60 en el siguiente informe de Natalia Muñoz. Orlando lleva cerca de 40 años trabajando en el rubro automotriz. A pesar de estar siempre desarrollándose en la misma área, la constante competitividad y exigencia de los mercados lo mantiene siempre innovando. El mundo ha evolucionado, la tecnología ha evolucionado, sobre todo en los últimos 30 años de manera importante. Y como estábamos trabajando, siempre estábamos buscando formas de hacer las cosas de forma más rápida, más eficiente, más precisa. Y Orlando no es el único, ya que según un estudio elaborado por la consultora Transforme y el Centro de Innovación de la Universidad Católica de Chile, las personas sobre 60 años son más innovadoras que los jóvenes, dejando atrás el mito de que los millennials lideran en la vanguardia. Son personas abiertas a la experiencia, entusiastas, alegres, bien sociables, muy curiosos, o sea, gente que le gusta aprender, que le gusta salirse de su zona de confort. Estudio basado en la teoría del ADN del innovador del autor Clayton Christensen, donde se observa que la experiencia prima sobre la edad, siendo la curiosidad la cualidad que lidera en el 71% de los entrevistados con perfil innovador. Me considero una persona que siempre está buscando nuevos desafíos, nuevas formas de hacer mejor las cosas. Y si eso se llama innovador, quiere decir que soy innovador. Por otro lado, el mercado en general, yo he estado siempre involucrado en mercados muy competitivos, te obliga a estar innovando. Innovación que se da principalmente en líderes que se desempeñan en 4 roles: comunicador, ejecutor, gestor y mentor. Este último es el que cumplen los mayores de 60 que buscan complementar la cultura vanguardista de los millennials. Y en nuestro caso, en nuestro cargo de gerencia, nos da puntos bastante innovadores. Si bien nosotros tenemos las tecnologías, ellos tienen las ideas de cómo aplicarlas al mercado, al campo actual. Y así ir avanzando. Tenemos formas de ver las cosas distintas, pero yo diría que no son divergentes. O sea, en el fondo, la mirada de un millennial hoy día es necesaria porque el mundo ha cambiado. O sea, yo, por muy innovador que me crea, obviamente no puedo pensar igual que un cabro de 35 años, o sea, porque tenemos vivencias distintas. Mezcla perfecta entre ideas de jóvenes y liderazgo de personas mayores de 60 años que permiten enfrentar un mercado que cada vez es más competitivo y que obliga a los emprendedores a subirse al carro de la innovación. Porque innovación no es solamente ser nativos digitales y conocer las mejores herramientas y las más actuales, sino que es conocer un rubro y hacerle un cambio para que el servicio mejore. Eso es innovación. De esta manera terminamos la agenda económica de este lunes. Sigan con nosotros acá en CNN Chile.